El enorme dragón envolvió sus alas de obsidiana alrededor de la temblorosa niña humana, protegiéndola del calor abrasador mientras toda la montaña temblaba con la fuerza de las explosiones del exterior. «Te mantendré a salvo», susurró, su voz como un trueno distante en sus oídos. Creían que te condenaban a muerte. No podían estar más equivocados. Antes de sumergirnos en esta historia, déjame un rápido saludo en los comentarios y cuéntame desde dónde la estás mirando. Siempre me encanta charlar contigo y realmente ayuda a apoyar el canal. Además, deja un me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. El pueblo de East Hallow estaba situado en la base del Monte Corot, un volcán supuestamente inactivo que no había entrado en erupción en más de 3 siglos. Mirror Gardner había vivido allí durante todos sus 17 años, trabajando en la pequeña botica de su familia, mezclando remedios y tinturas con manos expertas que parecían saber instintivamente qué hierbas funcionarían mejor para cada dolencia. Ella siempre había sido diferente, más tranquila que los demás niños del pueblo, más reflexiva y desconcertantemente perceptiva. «Tienes el don», le había susurrado su abuela una vez cuando Meera tenía solo 6 años y había predicho correctamente la helada temprana que destruyó la mitad de los cultivos de la aldea. «Nunca dejes que vean lo mucho que sabes». Pero la gente se dio cuenta de todos modos. Se dieron cuenta cuando los remedios de Mira funcionaron mejor que los de los médicos del pueblo. Se dieron cuenta cuando ella le advirtió al anciano Sacher que no fuera a pescar en un día claro y soleado, solo para que una tormenta inesperada hiciera volcar 3 botes esa tarde. Se dieron cuenta cuando las vacas dieron más leche después de que Meo caminaba por los campos. Cuando las gallinas ponían más huevos, cuando los cultivos crecían más altos y más sanos en la parcela que ella cuidaba. «Antinatural», susurraron a sus espaldas. «Hay algo que no está bien con esa chica». Meera intentó ser normal. Ella realmente lo hizo. Se reía en los momentos adecuados, ayudaba durante los festivales de la cosecha y guardaba sus predicciones para sí misma. Pero luego vino la sequía, 3 meses sin lluvia, las cosechas se marchitaron en los campos. Los pozos se secaron. Los niños estaban delgados y apáticos, y los ancianos del pueblo se reunieron en la sala de reuniones para discutir lo que debía hacerse. «Es una maldición», declaró el anciano Cuerno Blanco, con su rostro curtido y sombrío bajo la luz de la linterna. «Los dioses están disgustados». «Quizás», dijo el Elder Maragold vacilante. «Quizás requieran un sacrificio». La habitación quedó en silencio. «No es un sacrificio de sangre», se apresuró a añadir. «Pero alguien que les sirva de recipiente. Alguien que lleve nuestra petición a los espíritus de la montaña». Todas las miradas se volvieron hacia Meera. La muchacha jardinera. Alguien susurró. «Ella siempre ha sido extraña. Quizás ella sea la razón de la sequía. O tal vez ella sea la solución». El Elder Witte Horn dijo. «Los textos antiguos hablan de ofrecer una doncella a la montaña. No para matarla, sino para servir de puente entre nuestro mundo y el de ellos». Lo que no dijeron, lo que todos pensaron, pero nadie expresó, fue que si Meera no regresaba, el pueblo no lloraría tan profundamente su pérdida. Es mejor perder a una niña desconocida que ver a sus hijos morir de hambre. Vinieron por ella al amanecer. 6 hombres de la aldea liderados por el propio Elder Bittern. Sus padres protestaban semanalmente, pero la promesa de raciones adicionales de grano a cambio de su conformidad los silenció rápidamente. «Es un honor», le dijo el Elder Witte Horn a Meera mientras le ataban las manos con una cuerda suave. «Nos salvarás a todos». Meera no dijo nada. Ella sabía que este día llegaría. Había soñado con ello durante semanas. La subida a la montaña, la cueva oscura, los ojos mirándola desde las sombras. Debería haber estado aterrorizada, pero en lugar de eso solo sintió una extraña sensación de inevitabilidad. La subida tomó la mayor parte del día. El camino hacia el Monte Corot era empinado y traicionero, poco más que un sendero de caza en algunos lugares. Cuando llegaron a la entrada de la cueva, un corte irregular en la ladera de la montaña como una herida abierta, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos carmesí y dorado. «Aquí», dijo el Elder Witte Horn, desatando sus manos. «Los textos dicen que debes entrar por tu propia voluntad». Meera se frotó las muñecas, mirando desde el anciano hasta la oscura boca de la cueva. «¿Y si me niego?»,
La máscara del anciano amablemente se desliza por un momento, revelando al hombre duro y desesperado que hay debajo. Entonces encontraremos otra forma de apaciguar a los dioses. De una manera menos gentil, Espejo asintió tal como había pensado. Aquí no había ninguna elección real. ¿Qué se supone que debo hacer allí dentro? Ella preguntó. Comuníquese con los espíritus de la montaña. Aboga por nuestro caso. Pedirles que acaben con la sequía. El anciano Cuerno Blanco le puso un pequeño bulto en las manos. Comida y agua para 3 días, una manta, algunas velas y, después de 3 días, el anciano miró hacia otro lado. Si no han llegado las lluvias, entonces reconsideraremos nuestras opciones. Meera respiró profundamente y dio un paso hacia la cueva. En la entrada, se detuvo y miró a los hombres que la habían traído hasta allí, sus rostros solemnes en la luz que se desvanecía. Espero que esto funcione, dijo en voz baja. Por el bien de todos. Luego se giró y caminó hacia la oscuridad. El sonido de las rocas moviéndose le indicó que los hombres estaban sellando la entrada detrás de ella, dejando solo un pequeño espacio para el aire. Ella estaba atrapada. La cueva no era lo que ella esperaba. En lugar de piedra húmeda y oscuridad resonante, se encontró en un túnel que descendía suavemente, con paredes lisas como el vidrio y ligeramente luminiscentes, emitiendo la luz suficiente para poder ver. El aire era cálido y seco, con un ligero olor a canela y humo. Meera caminaba lentamente. Una mano recorriendo la pared, sus pasos anormalmente silenciosos sobre el suelo de piedra. El túnel se curvaba y retorcía, adentrándose cada vez más en la montaña. Después de lo que parecieron horas, pero podrían haber sido minutos. El tiempo parecía extraño aquí. El túnel se abrió a una enorme caverna. Y allí estaba. Yacía acurrucado en el centro de la caverna, su enorme cuerpo dispuesto en una espiral suelta, sus escamas negras como la medianoche con un brillo iridiscente que atrapaba la luz y la rompía en arcoíris prismáticos. Sus alas estaban plegadas contra sus costados, sus membranas eran tan delgadas que parecían casi translúcidas. Su cabeza descansaba sobre sus patas delanteras, los ojos cerrados, la respiración lenta y profunda. Un dragón. Un dragón real. A Mira se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Los mitos eran ciertos. Luego vinieron las viejas historias que su abuela le había contado sobre el guardián de la montaña, el antiguo ser que dormía bajo la cima y cuyos sueños daban forma al mundo que lo rodeaba. Como si sintiera su presencia, los ojos del dragón se abrieron. Eran extraordinarios, como ámbar líquido retroiluminado por el fuego, con pupilas verticales que se estrechaban al enfocarla. Bueno, dijo, con una voz sorprendentemente suave para una criatura tan enorme, que resonó en su pecho más que en sus oídos. Esto es inesperado. Meera tragó saliva con fuerza. Hablas mi idioma. El dragón emitió un sonido que podría haber sido una risita. Hablo todos los idiomas, pequeña. Es algo que viene con mi edad. Él levantó la cabeza y la estudió con esos ojos extraordinarios. Veo que me han enviado otro sacrificio. No es un sacrificio, dijo Meera rápidamente. Un emisario para pedir lluvia. Oh. El dragón se estiró, su cuerpo se desenrolló como un resorte gigante y sus alas se extendieron a la mitad antes de volver a acomodarse contra sus costados. Así que siguen haciéndolo, envían mujeres jóvenes a comunicarse con los espíritus de la montaña cada vez que sus cosechas fallan o sus pozos se secan. Resopló y una bocanada de humo salió de sus fosas nasales como si yo controlara el clima. Meera parpadeó. No lo hagas, niña. Soy poderoso, pero no soy un dios. Yo no puedo hacer que llueva, igual que tú tampoco. Él ladeó la cabeza. Aunque tú eres diferente de los otros que han enviado. Hay algo en ti. Se acercó más, bajando su enorme cabeza hasta que estuvieron a los ojos de ella y su aliento cálido en su rostro. Meera se mantuvo firme, aunque todos los instintos le gritaban que corriera. Tienes magia en ti, dijo el dragón suavemente. ¿Magia antigua? Aunque la magia es de esas que los humanos casi han olvidado. Meera negó con la cabeza. Soy bueno con las hierbas y a veces sé cosas antes de que sucedan. Eso es más de lo que la mayoría de los de tu especie pueden afirmar hoy en día. El dragón la rodeó lentamente, barriendo con su cola el suelo de piedra.
¿Cómo te llamas, pequeña bruja? Mera. Y no soy una bruja. Los nombres tienen poder. Espejo, ¿quién no es una bruja? Te he dado el mío al permitirte verme en mi verdadera forma. Pocos humanos tienen ese privilegio hoy en día. Él se recostó y la miró pensativo. Puedes llamarme Verison. Verison Meera repitió el nombre con una sensación extrañamente correcta en su lengua, como si lo hubiera dicho miles de veces antes. Si no puedes hacer que llueva, ¿por qué siguen enviándote chicas? Porque hace mucho tiempo, uno de tus antepasados hizo un pacto conmigo. Protección para la veneración. Yo protegería la montaña y el pueblo de abajo, y a cambio ellos me recordarían y me honrarían. Su voz adquirió un tono amargo. Pero los humanos tenemos memoria corta. A lo largo de los siglos, la verdad de nuestro arreglo se ha ido distorsionando. Las ofrendas se convirtieron en sacrificios. Las oraciones se convirtieron en exigencias. ¿Qué pasó con las otras chicas? Meera preguntó, temiendo la respuesta. Los ojos de Verison parpadearon con algo parecido a la tristeza. Algunos huyeron de regreso al pueblo con historias de terror, solo para ser expulsados como fracasados. Algunos se quedaron un tiempo y luego se fueron a buscar fortuna en otro lugar. Algunos, suspiró, un viento caliente que alborotó el cabello de Mira. Algunos estaban demasiado asustados, demasiado frágiles. No sobrevivieron al viaje de regreso montaña abajo. ¿Te los comiste? Meera no pudo evitar preguntar. El dragón parecía genuinamente ofendido. Por supuesto que no. Yo no como humanos. Demasiado huesudo. No hay suficiente carne. Sus ojos brillaron. Eso fue una broma, pequeña bruja. No como seres sensores en absoluto. Meera se encontró sonriendo a pesar de lo absurdo de la situación. Entonces, ¿qué pasa ahora? Se supone que debo quedarme aquí 3 días y luego regresar con noticias de lluvia. ¿Y si no llueve? La sonrisa de Mira se desvaneció. Entonces pienso que podrían recurrir a un tipo de sacrificio más permanente. Veo. Verison se quedó en silencio por un momento, con la mirada distante. ¿Realmente creen que matarte acabaría con la sequía? La gente cree lo que quiere creer, dijo Mera suavemente. Especialmente cuando tienen miedo. El dragón asintió lentamente. Una sabiduría que va más allá de tu edad, pequeña bruja. Se acomodó más cómodamente en el suelo de piedra. Bueno, eres bienvenido a quedarte aquí durante tus 3 días. Ya ha pasado mucho tiempo desde que tuve compañía. Podemos hablar si quieres. Y hablaron. A medida que pasaban las horas, Meera se encontró contándole a Verison sobre su vida en el pueblo, las historias de su abuela, su trabajo con hierbas y medicinas. A cambio, el dragón le contó historias del mundo antiguo, de tiempos en que dragones y humanos habían trabajado juntos, cuando la magia fluía libremente por la tierra. «Todavía está ahí», le dijo, mientras compartían el pan y el queso que ella trajo. «¿La magia? Está latente, como semillas esperando la primavera». ¿Es eso lo que tengo? ¿Magia latente? No, la tuya está muy despierta, solo que sin entrenar. Él la estudió pensativamente. Podría enseñarte, si quisieras, cómo enfocarlo y controlarlo. ¿Por qué harías eso? Porque soy viejo y estoy aburrido y me interesas. Su tono era ligero, pero sus ojos eran serios. Y porque el mundo podría usar más magia humana. Ha estado desequilibrado por mucho tiempo. Esa noche, Meera durmió acurrucada contra el costado de Verison. Su ala se extendió sobre ella como una tienda viviente, protegiéndola del frío de la cueva. Ella debería haber estado aterrorizada. Ella estaba durmiendo junto a una criatura legendaria, un ser que podía tragársela entera sin pensarlo. Pero en cambio se sintió más segura que nunca en el pueblo. A la mañana siguiente, Verison comenzó a enseñarle. Le mostró cómo sentir las corrientes de energía que fluían a través de la montaña, cómo atraer esa energía hacia sí misma y dirigirla nuevamente hacia afuera. Fue más difícil de lo que parecía, como intentar atrapar humo con las manos desnudas. Pero al mediodía, pudo crear un pequeño globo de luz que flotaba sobre su palma. Bien, dijo Verison, con voz cálida y aprobada.
Aprendes rápido. Es como buscar la palabra correcta en el espejo. Es como recordar, no aprender. Como si siempre hubiera sabido cómo hacer esto. Solo que lo olvidé. Es exactamente eso. Todos los humanos alguna vez tuvieron esta habilidad. Está en la sangre, en los huesos. El dragón se estiró perezosamente. Ahora, intentemos algo más desafiante. Trabajaron toda la tarde. Meera se sentía más segura con cada pequeño éxito. Al atardecer, podría encender todas las velas de la cueva con un pensamiento y apagarlas con la misma facilidad al día siguiente. Verison prometió: trabajaremos en el clima. Meera levantó la vista bruscamente. Dijiste que no podías hacer llover. No puedo, pero quizá puedas con el entrenamiento adecuado. Los ojos del dragón brillaron a la luz de las velas. Después de todo, tu gente te envió aquí para acabar con una sequía. ¿No sería divertido si de verdad pudieras? Esa noche, mientras Meera se quedaba dormida bajo el ala de Verison, pensó en la aldea, en la gente que la había enviado allí a morir. ¿Quería siquiera ayudarlos? Nunca la habían aceptado, nunca la habían recibido de verdad. Incluso sus propios padres la habían abandonado sin oponer resistencia. Pero también había gente inocente allí. Niños que no le habían hecho daño. Ancianos que siempre habían sido amables con ella y su abuela, que le había enseñado a ver el mundo de otra manera. Puedo sentir lo que piensas, murmuró Verison. Su voz, un suave retumbar en la oscuridad. Lo siento, dijo Meera. Solo me preguntaba si aprendo a hacer llover. ¿Qué pasa entonces? ¿Vuelvo a la aldea? ¿Me quedo aquí? Puede que ni siquiera crean que hice algo. ¿Qué quieres hacer? Era una pregunta simple, pero nadie se la había hecho antes. ¿Qué quería? Quiero. Meera dudó. Quiero aprender más sobre la magia, sobre el mundo. Quiero ver lugares más allá de aldea. Quiero. Respiró hondo. Quiero ser libre. Verison emitió un sonido de satisfacción. Entonces eso es lo que tendrás, pequeña bruja. Libertad. Su ala se tensó ligeramente a su alrededor. Pero primero, veamos qué hay de esa lluvia. El tercer día amaneció despejado y caluroso, la sequía no daba señales de acabar. Verison llevó a Meera a otra parte de la cueva, una cámara con una claraboya natural que se abría a la extensión azul de arriba. La magia del clima es complicada. Le advirtió. No se trata solo de lo que quieras. Se trata de equilibrio. Tomar humedad de un lugar, trasladar calor a otro. No puedes crear agua de la nada. Solo puedes trabajar con lo que ya está ahí. Entonces, ¿cómo lo hago?, preguntó Meera, mirando el trozo de cielo. Primero, necesitas comprender los patrones. Verison se sentó a su lado, su voz adquiriendo una cadencia de enseñanza. Cierra los ojos. Siente el aire que te rodea. No solo aquí en la cueva, sino también afuera. Extiende tus sentidos. Meera cerró los ojos, concentrándose mientras él le enseñaba. Al principio, no sintió nada más allá del entorno inmediato. La piedra fría bajo ella, la cálida presencia del dragón a su lado. Pero gradualmente, su conciencia se expandió, extendiéndose más allá de la cueva, más allá de la montaña. Jadeó cuando sus sentidos se extendieron repentinamente kilómetros en todas direcciones. Podía sentir el aire caliente y seco sobre la aldea, las corrientes más frías más arriba, la humedad distante sobre el océano al este. Puedo sentirlo, susurró. Todo. Bien. Ahora encuentra el desequilibrio. ¿Qué impide la lluvia? Espejo se concentró, analizando los complejos patrones. Hay un muro de aire caliente. Está alejando el aire húmedo, impidiendo que nos alcance. Exactamente. Un sistema de alta presión que lo bloquea. Entonces, ¿qué haces? Necesito romper el muro. No, eso no está bien. Meera frunció el ceño, pensando. Necesito crear un camino a través de él, un canal por el que pueda seguir el aire húmedo. Inténtalo, la animó Verison. Suavemente. No estás forzando nada, solo estás sugiriendo.
Meera extendió la mano con su recién descubierto sentido, visualizando un estrecho pasillo a través de la pared de aire caliente, un camino por donde fluía el aire más frío y húmedo. Para su sorpresa, sintió que los patrones cambiaban ligeramente, respondiendo a su voluntad. «Está funcionando», exclamó. «No pierdas la concentración», advirtió Verison. «Mantén el canal. Dirige el flujo hacia la montaña». Durante horas, Meera trabajó, guiando los patrones climáticos con delicada precisión. Era agotador, exigía un nivel de concentración que nunca antes había intentado. Justo cuando pensaba que no podía aguantar más, sintió las primeras gotas de humedad condensándose en el aire sobre la montaña. «Sí». La voz de Verison era triunfal. «Lo has logrado, pequeña bruja». Meera abrió los ojos y vio nubes acumulándose en el trozo de cielo visible a través de la claraboya. Nubes oscuras y pesadas, cargadas de lluvia. Rió encantada cuando las primeras gotas gruesas comenzaron a caer, salpicando por la abertura y sobre su rostro vuelto hacia arriba. «Lo logré», susurró. «De verdad que lo logré». «¿Lo lograste?» Verison asintió, con orgullo evidente en su voz. «Y justo a tiempo. Tus 3 días casi se acaban». La sonrisa de Mira se desvaneció. «Vendrán por mí pronto». «Sí». La expresión del dragón se puso seria, lo que significa que debemos decidir qué pasa después. Antes de que Meera pudiera responder, un estruendo lejano sacudió la cueva, diferente del trueno del exterior. Le siguió un estruendo que hizo que una lluvia de polvo y pequeñas piedras cayera del techo. «¿Qué fue eso?», preguntó Meera, alarmada. Verison entrecerró los ojos y giró la cabeza hacia el túnel que conducía a la entrada de la cueva. Que gruñera no formaba parte del plan. Otro estruendo, más fuerte esta vez. El suelo bajo ellos tembló. «Están destruyendo la entrada». Verison gruñó usando pólvora negra. «¿Pero por qué? Ha empezado a llover. Deberían estar celebrando, no atacando. A menos que nunca hayan tenido la intención de dejarte ir». La voz del dragón era sombría. Tal vez decidieron que necesitaban una solución más permanente. Una tercera explosión sacudió la cueva. Está tan cerca que Meera pudo oír gritos y el estrépito de la caída. «Rocas». Los aldeanos se abrían paso. «Quédense detrás de mí», ordenó Verison, moviéndose para colocar su enorme cuerpo entre Meera y la entrada del túnel. Sus alas se entreabrieron, listas para protegerla. Esto podría ponerse feo. Los gritos se hicieron más fuertes. Meera ahora podía distinguir voces individuales, incluyendo las del anciano Cuernos Blancos, que mandaba en voz de barítono. «Avancen. La bestia debe ser destruida». «Bestia», susurró Mero. «¿Cómo saben de ti?» «No lo saben», dijo Verison con gravedad. «Pero siempre lo han sospechado. Parece que las viejas historias no se han olvidado del todo». La miró. Sus ojos ámbar reflejaban la tenue luz. «No dejaré que te hagan daño, pequeña bruja. Te prometí libertad y la tendrás». Los primeros aldeanos aparecieron en la boca del túnel, portando antorchas y armas rudimentarias, horcas, hachas, algunas espadas viejas que probablemente habían colgado en las paredes durante generaciones. Se congelaron al ver a Verison, sus rostros eran máscaras de terror y asombro. El anciano Cuerno Blanco se abrió paso hacia adelante, abriendo mucho los ojos al observar el tamaño completo del dragón. Pero para sorpresa de Mira, no huyó. En cambio, una expresión de oscura satisfacción cruzó su rostro. «Así que es verdad», dijo. «El demonio de la montaña, el falso dios que ha estado envenenando nuestras tierras durante siglos». Alzó la voz. «¿Ves? Hombres, esta es la fuente de nuestra desgracia. Mátenla y nuestros problemas terminarán para siempre». «No». Meera salió de detrás de Verison, ignorando su gruñido de advertencia. «Se equivocan. Verison es un protector, no un demonio. Me enseñó a acabar con la sequía. Miren afuera. Ya está lloviendo. Lluvia que se convertirá en veneno en nuestros pozos». El anciano Cuerno Blanco replicó. «Cultivos que crecerán retorcidos y pestilentes. La bestia te ha corrompido,
muchacha, pero aún te salvaremos. Se giró hacia el hombre que estaba detrás de él. Preparen la pólvora negra. Derribaremos toda la montaña si es necesario. Meera vio con horror que varios hombres llevaban grandes sacos, más pólvora explosiva que la que habían usado para abrir la entrada. Suficiente para causar un derrumbe que lo sepultaría a ella y a Verisón. No pueden hacer esto, suplicó. Nos matarán a ambos. Mejor eso que dejar que la corrupción del demonio se extienda. El rostro del anciano Cuerno Blanco tenía líneas de determinación fanática. El sacrificio debe ser completo. Las alas de Verisón se abrieron de golpe, su enorme cabeza bajó mientras el humo comenzaba a salir de sus fosas nasales. Basta ya. Váyanse, humanos, mientras aún puedan. Los hombres dudaron, algunos retrocediendo al ver la evidente ira del dragón. Pero el anciano Cuerno Blanco se mantuvo firme. Coloquen las cargas, ordenó. Estamos en esto hoy. Mientras los hombres se disponían a obedecer, Meera sintió que algo se rompía en su interior. La magia que Verisón le había estado enseñando a controlar surgió, inesperada, cruda y poderosa. El aire a su alrededor crepitó con energía, su cabello se alzó con un viento invisible. No, gritó, y las palabras parecieron resonar con un poder que superaba su pequeña voz humana. Una onda expansiva de energía pura surgió de ella, derribando a los aldeanos. Los sacos de pólvora negra salieron volando, algunos se partieron y derramaron su contenido inofensivamente por el suelo de la cueva. En el silencio atónito que siguió, Verisón se movió con una velocidad asombrosa para una criatura tan grande. Su cola se movió, derribando a los que quedaban en pie. Aldeanos. Sus alas se extendieron, creando una barrera entre los humanos y Meera. «Corre», le dijo con voz urgente. «Por el pasadizo trasero». «Los detendré. No te dejaré», protestó Meera. «Debes hacerlo. Esta cueva ya no será segura por mucho tiempo más». Como para enfatizar su punto, un temblor más grande sacudió la montaña, desprendiendo varias rocas de gran tamaño del techo. Sus explosiones han desestabilizado el volcán. Está despertando. Los ojos de Meera se abrieron con horror. El pueblo será destruido si no actuamos rápidamente. Los ojos de Verisón se encontraron con los de ella. Puedo contener la erupción. Canalízalo lejos del valle. Pero necesito que estés a salvo primero. Otro temblor. Más fuerte esta vez. Los aldeanos se pusieron de pie apresuradamente. Algunos huyen de regreso por el túnel. Otros siguen decididos a luchar a pesar del creciente peligro. «Id». Verisón insistió. «El pasaje detrás de la piscina conduce al otro lado de la montaña. Estarás seguro allí. ¿Y tú? ¿Estarás a salvo?» El silencio del dragón fue respuesta suficiente. «No», dijo Meera con firmeza. «¿Lo hacemos juntos o no lo hacemos?» Ella se acercó a él, enfrentándose a los aldeanos restantes, sus manos ya brillaban con energía mágica. «Tengo una idea mejor». El rostro del anciano Cuerno Blanco se contorsionó de rabia mientras se ponía de pie de nuevo. «Mátenlos a ambos», gritó. Pero sus hombres ya estaban retrocediendo, con los ojos abiertos por el terror mientras sentían que la montaña temblaba bajo ellos. «Escúchame», gritó Meera, y su voz, de algún modo, se oía por encima del estruendo. «La montaña está despertando. Si no trabajamos juntos, todos en el pueblo morirán». Ella se dirigió a Verisón. «Dijiste que necesitamos canalizar la erupción». «¿Cómo?». Los ojos del dragón brillaron con repentina comprensión. «Los viejos túneles se adentran en el corazón de las montañas. Si podemos dirigir la presión a través de ellos hacia el lado deshabitado». «Necesitamos su ayuda», dijo Meera, señalando con la cabeza hacia los aldeanos. Verisón gruñó en voz baja pero asintió. «Muy bien», se dirigió directamente a los hombres, su voz resonando con un poder antiguo. «Tus necias acciones han despertado la montaña. Entrará en erupción en cuestión de horas. Si valoráis vuestras vidas y las vidas de vuestras familias, haréis exactamente lo que os decimos». Otro violento temblor sacudió la cueva. Trozos de roca de mayor tamaño se derrumban a su alrededor. Uno de los hombres del pueblo, Meera, lo reconoció como Tomás el herrero y dio un paso adelante. «¿Qué necesitas que hagamos?», preguntó, ignorando las balbuceantes protestas del elder Whitehorns.
Hay que limpiar los túneles del este y bloquear los del oeste. Verisson lo explicó rápidamente. Necesitamos crear un camino de menor resistencia para que la presión se aleje del pueblo. Tomás asintió sombríamente. Hombres, recojan esas rocas. Tendremos que construir barreras. Se volvió hacia Verisson. Muéstranos dónde. Las siguientes horas fueron una carrera desesperada contra el tiempo. Meera usó su magia recién despertada para sentir dónde estaba aumentando la presión, guiando a los hombres mientras trabajaban para reforzar algunos túneles y bloquear otros. Verisson utilizó su enorme fuerza para mover rocas que habrían necesitado 10 hombres para moverlas. Incluso el anciano Cuerno Blanco finalmente se unió al esfuerzo, aunque evitó mirar directamente a Meera o al dragón. Su rostro expresaba con líneas sombrías una cooperación renuente. A medida que trabajaban, los temblores se hicieron más frecuentes y más violentos. El aire en las cuevas se hizo más caliente y los gases sulfurosos se filtraban a través de las grietas en el suelo. El sudor corría por el rostro de Mira mientras se concentraba en mantener su conciencia mágica del funcionamiento interno del volcán. Se está acercando, advirtió a Verisson mientras terminaban de sellar el último túnel que conducía al pueblo. La presión aumenta más rápido de lo que podemos canalizarla. La expresión del dragón era grave. Hemos hecho lo que hemos podido con los túneles. Ahora necesitamos fortalecer la montaña misma. Él la miró fijamente. Esto requerirá más magia de la que jamás hayas intentado. ¿Estás dispuesto a intentarlo? Meera asintió sin dudarlo. Dime qué hacer. Verisson recurrió a Tomás. Saca a tus hombres de aquí. Siga el túnel principal hasta la entrada. Mueva todo el pueblo a un terreno más alto en el lado norte. Tienes quizás 2 horas antes de la erupción. Tomás vaciló. ¿Y qué pasa con vosotros dos? Estaremos justo detrás de ti, le aseguró Meera, aunque podía ver por la expresión de Verisson que eso podría no ser cierto. Después de que los hombres se fueron, dejando a Meera y Verisson solos en la cueva cada vez más inestable, el dragón la condujo a una cámara que no había visto antes. En su centro había un círculo perfecto de obsidiana pulida hasta un acabado de espejo, que reflejaba el brillo del magma que comenzaba a filtrarse a través de pequeñas fisuras en la pared del fondo. Este es el corazón de la montaña, explicó Verisson. Un punto de concentración de sus energías. Y ahora el nuestro. Colocó a Meera en el centro del círculo de obsidiana, luego enroscó su enorme cuerpo alrededor de su perímetro y extendió sus alas para crear un dosel sobre su cabeza. Canalizaré mi poder a través de ti, dijo. Tu magia humana tiene una flexibilidad de la que carece la mía. Juntos, tal vez podamos reforzar la estructura de la montaña el tiempo suficiente para que la presión encuentre el camino que hemos creado. ¿Y si no podemos?, preguntó Meera. Los ojos color ámbar de Verisson la miraron fijamente. Entonces moriremos intentando salvar a tu desagradecido pueblo. Meera sonrió. A pesar de la gravedad de la situación, no todos son desagradecidos. Algunos de ellos simplemente nos ayudaron, ¿recuerdas? Buen punto, pequeña bruja. Las alas del dragón se estiraron más. ¿Estás listo? Meera respiró profundamente y asintió, cerrando los ojos y utilizando sus sentidos mágicos como Verisson le había enseñado. Inmediatamente, quedó abrumada por el poder crudo del volcán. El magma se agita en las profundidades, los gases se acumulan hasta alcanzar una presión explosiva y los huesos mismos de la montaña luchan contra las fuerzas que intentan destrozarla. Enfocar. La voz de Verisson llegó a ella, aparentemente desde el interior de su propia mente. Siente mi fuerza fluyendo hacia ti. Úsalo para reforzar los puntos débiles. Una nueva energía surgió a través de Meera, antigua y elemental, tan poderosa que la dejó sin aliento. Podía sentir la conciencia de Verisson fusionándose con la de ella, guiándola mientras canalizaba su poder combinado hacia la estructura de la montaña. Juntos, crearon una red de energía mágica a través de la roca, reforzando los puntos de fractura, redirigiendo la presión y creando canales para que el magma siguiera hacia la ladera oriental deshabitada. Fue como tocar un instrumento musical complejo que requería una coordinación y un ritmo perfectos. A medida que trabajaban, los temblores se hacían más fuertes y el calor más intenso.
El sudor corría por el rostro de Mira, su ropa estaba empapada y sus pulmones ardían con cada respiración de aire sobrecalentado. Pero ella no vaciló, no perdió la concentración. Las alas de Verisón se apretaron a su alrededor, protegiéndola de los escombros que caían mientras partes del techo comenzaban a derrumbarse. Casi llegamos. El dragón la animó. La presión es encontrar nuestro canal. Solo un poquito más. Meera podía sentirlo funcionando. Las enormes fuerzas dentro de la montaña comenzaron a fluir a lo largo del camino que crearon, alejándose de la aldea, alejándose de los valles poblados. Pero a medida que la presión cambiaba, aparecieron nuevas fracturas que amenazaban su red mágica cuidadosamente construida. Se está desmoronando, jadeó. No lo puedo sostener. Puedes, insistió Verisón. Aprovecha mi fuerza. Todo ello. El poder del dragón la inundó. Una ola de magia antigua que amenazaba con abrumar su conciencia humana. Por un momento, Meera pensó que se dejaría llevar. Su identidad se disolvió en esa vasta fuerza elemental. Pero luego encontró su centro, su perspectiva humana única, y la utilizó para enfocar y dirigir el poder del dragón con una precisión que Verisón solo nunca podría haber logrado. La red se estabilizó. El magma encontró su camino, precipitándose a través de los túneles del este. La presión comenzó a liberarse de manera controlada en lugar de una erupción explosiva. Justo cuando Meera pensó que habían tenido éxito, un último temblor masivo sacudió la cámara. Una gran sección del techo cedió. Enormes rocas cayendo hacia ella. Verisón se movió a una velocidad imposible, sus alas se movieron a su alrededor para cubrirla por completo y su enorme cuerpo recibió todo el impacto de las rocas que caían. Meera lo oyó rugir de dolor. Sintió el impacto a través de su conexión mágica. Verisen, gritó ella, tratando de alcanzarlo tanto física como mentalmente. No rompas la conexión, gruñó con la voz tensa por el dolor. Ya casi llegamos. Se acerca la erupción. Meera puso todo lo que tenía para mantener su trabajo. Incluso mientras sentía que Verisón se debilitaba, su fuerza vital se atenuaba mientras el peso del techo derrumbado aplastaba sus alas protectoras. Con un último esfuerzo titánico, guiaron la energía de la erupción a lo largo del camino elegido. Meera sintió el momento en que la presión se liberó y la montaña dio un último estremecimiento convulsivo antes de comenzar a estabilizarse. Lo logramos, susurró, abriendo los ojos y encontrándose en una oscuridad casi total. Las alas de Verisón aún la envolvían con fuerza, la única luz provenía del tenue brillo mágico que emanaba de su propia piel. El dragón no respondió. Verisen, llamó Espejo con la voz entrecortada. Extendió la mano y sus manos encontraron las suaves escamas de sus alas, que aún se curvaban protectoramente a su alrededor a pesar del enorme peso que ahora soportaban. Por favor, di algo. Un leve estruendo apenas audible. Deberías irte, pequeña bruja. Mientras puedas, no te dejaré, dijo Meera con fiereza, con lágrimas en los ojos. Hicimos esto juntos. Saldremos juntos. Imposible. Cada palabra parecía costarle un esfuerzo tremendo. Demasiado daño. No puedo moverme. Meera se negó a aceptarlo. Buscó en lo más profundo de sí misma, buscando cualquier resto de su magia combinada. No quedaba casi nada. Lo habían volcado todo en salvar la montaña y la aldea. Pero había una chispa, una pequeña llama de poder que aún ardía en su interior. Boya, intenta algo, le dijo a Verisón. Solo aguanta. Concentrándose en esa última chispa de magia, Meera comenzó a cantar. No era una canción que conociera conscientemente. La melodía parecía surgir de un lugar ancestral en su interior. Las palabras en un idioma que nunca había hablado, pero que de alguna manera entendía. Una canción sanadora, una canción fortalecedora, una canción de renovación y renacimiento. Mientras cantaba, la chispa dentro de ella crecía, recurriendo no al poder de Verisón esta vez, sino a algo más, la magia natural de la montaña misma, la energía profunda y lenta de la piedra y la tierra que había estado fluyendo por este lugar durante milenios.
Meera dirigió esta energía al cuerpo roto de Verisson, recomponiendo huesos destrozados, sellando membranas rasgadas, revitalizando músculos exhaustos. Lo sintió agitarse, su conciencia iluminarse, su dolor retroceder. ¿Cómo lo haces?, susurró con toda su voz. No lo sé, admitió Meera entre versos de su extraña canción. Simplemente me vino a la mente. Gradualmente, la fuerza de Verisson regresó. Con un esfuerzo tremendo, se impulsó hacia arriba, desprendiendo las rocas que los habían atrapado. Polvo y piedras más pequeñas cayeron mientras creaba un espacio lo suficientemente amplio como para que pudieran moverse. ¿Puedes caminar?, preguntó Meera, ayudándolo a plegar sus alas heridas contra los costados. Creo que sí, dijo el dragón, dando un paso vacilante, haciendo una mueca de dolor, pero manteniéndose erguido. Los túneles del este deberían estar despejados. Podemos seguir la trayectoria de la erupción. Avanzaron lentamente a través del devastado sistema de cuevas, evitando secciones derrumbadas y abismos recién formados. El aire estaba cargado de polvo y ceniza, lo que dificultaba la respiración. Pero Meera creó una pequeña burbuja de aire limpio a su alrededor con lo último de su fuerza mágica. Después de lo que parecieron horas, vieron una luz más adelante. No es el cálido resplandor del magma, sino el azul frío del amanecer. Aparecieron en la ladera oriental del monte Korot. Ahora transformado por la erupción controlada. Una amplia franja de bosque había sido arrasada y carbonizada. Un nuevo flujo de lava que se enfría lentamente en el aire de la mañana. Pero cuando se giraron para mirar hacia el oeste, pudieron ver el pueblo de East Hollow aún en pie en el valle de abajo. Sus edificios intactos, su gente a salvo. Lo lograste, dijo Verisson suavemente. Lo salvaste. Lo hicimos, lo corrigió Meera. No podría haberlo hecho solo. Se quedaron en silencio por un momento, mirando el amanecer, pintando el paisaje de oro y carmesí. Entonces Verisson se volvió hacia ella, con sus ojos color ámbar serios. ¿Qué harás ahora, pequeña bruja? Regresa al pueblo que te expulsó. Meera consideró la pregunta. A pesar de todo, una parte de ella todavía añoraba la familiaridad del hogar, la reconciliación con su familia y sus vecinos. Pero ella sabía que las cosas nunca podrían volver a ser las mismas. Había cambiado demasiado, había aprendido demasiado. Me prometiste libertad, le recordó al dragón. ¿Esa oferta sigue abierta? Los ojos de Verisson se calentaron. Siempre. ¿Pero qué forma de libertad buscas? ¿Viajar por el mundo? ¿Estudiar magia? ¿Construir una nueva vida en algún lugar lejos de aquí? Todas esas cosas, dijo Meera, pero no sola. Ella colocó una mano sobre su pata delantera escamosa. Tú mismo lo dijiste. Mi magia humana tiene una flexibilidad de la que la tuya carece. Y tu antiguo poder le da a mi magia una fuerza que nunca podría tener por sí sola. Estamos mejor juntos. El dragón le estudió durante un largo momento. Han pasado muchos siglos desde que un dragón y un humano trabajaron como verdaderos compañeros. La vieja alianza, la llamaban. Tal vez sea hora de renovar esa alianza, sugirió Meera. Empezando por nosotros. Antes de que Verisson pudiera responder, escucharon voces. Mirando hacia abajo por la pendiente, vieron a un grupo de aldeanos que se dirigían cautelosamente hacia ellos. El herrero Tomás iba a la cabeza, con varios hombres detrás de él. No había ninguna señal del Elder Bithorn. Vera se puso tensa, sus alas se entreabrieron en una postura defensiva, pero Meera puso una mano tranquilizadora en su costado. Escuchemos lo que tienen que decir, dijo en voz baja. Tomás se acercó solo, deteniéndose a una distancia respetuosa. Se inclinó primero ante Meera y luego más profundamente ante Verisson. El pueblo está a salvo, dijo simplemente. Gracias a ambos. ¿Dónde está el anciano Cuerno Blanco? Meera preguntó. La expresión de Tomás se oscureció. Desaparecido. Cuando quedó claro que tú y el dragón, inclinó la cabeza hacia Verisson, en realidad nos estaban salvando, no destruyéndonos, no pudo aceptarlo. Tomó un caballo y cabalgó hacia el sur,
diciendo que traería de regreso a aquellos que limpiaran la montaña adecuadamente. Regresará con cazadores, gruñó Verison. O peor aún, tal vez, reconoció Tomás. Pero no nos encontrará allí cuando lo haga. El pueblo ha votado por reubicarse. Miró hacia arriba, a la cima transformada de la montaña. Este lugar es demasiado inestable ahora. Nos estamos moviendo hacia las praderas altas del norte. Dudó y luego añadió, serías bienvenida allí, Meera. Ambos lo harían. Meera sintió una oleada de emoción ante la aceptación inesperada. Ella miró a Verison, quien parecía igualmente sorprendido. Gracias, le dijo a Tomás. Pero creo que nuestro camino está en otra parte. El herrero asintió como si esperara esta respuesta. Si alguna vez cambias de opinión, tendrás un lugar con nosotros. Metió la mano en su mochila, sacó una pequeña caja de madera y se la ofreció a Meera. Tu abuela me pidió que te diera esto. Dijo que sabrías cuando fuera el momento de abrirlo. Meera tomó la caja, sintiendo su peso en sus manos. ¿Mi abuela? ¿Ella está bien? Ella está bien. Más duro que todos nosotros juntos, ese. Tomás sonrió brevemente. Ella me dijo que siempre supo que encontrarías el camino hacia el dragón. Dijo que era tu destino, así como era el de ella prepararte para ello. Con otra reverencia, Tomás se retiró y se reunió con los demás aldeanos. Observaron hasta que el grupo desapareció entre los árboles, dirigiéndose al norte hacia su nuevo comienzo. Meera miró la caja que tenía en sus manos, trazando los intrincados grabados que decoraban su superficie, dragones en vuelo, humanos con los brazos en alto, montañas y estrellas, y ríos fluyendo, todos conectados en un patrón continuo que no tenía principio ni fin. ¿No vas a abrirlo? Verison preguntó, mirando con curiosidad la caja. Meera sonrió y guardó la caja de forma segura en su bolsillo. Más adelante tendremos que emprender un viaje primero. Ella miró al dragón. ¿A dónde iremos? Las alas de Verison se abrieron completamente, captando la luz del sol de la mañana. A pesar de sus recientes lesiones, se veían fuertes, poderosos, listos para volar. A donde quieras, pequeña bruja. Bajó su cuerpo, ofreciendo su espalda. El mundo es amplio y tenemos mucho por descubrir. Meera se subió con cuidado a su espalda, acomodándose entre sus omóplatos y sus manos encontraron asideros naturales entre sus escamas. Se sentía bien, como si su cuerpo siempre hubiera sabido montar un dragón. ¿Listo? Verison preguntó, tensando los músculos debajo de ella. ¿Listo? Meera lo confirmó, con el corazón acelerado por la emoción. Con un poderoso salto, Verison los lanzó al cielo, con sus alas batiendo el aire mientras subían más y más alto. Meera jadeó de alegría cuando el mundo se derrumbó bajo sus pies. La montaña, los bosques, el pueblo lejano, todo se convierte en pequeños elementos de un vasto paisaje. Es hermoso, suspiró ella mientras el viento se llevaba sus palabras. Esto es solo el comienzo, prometió Verison, preparándose para atrapar una corriente térmica que los llevara aún más alto. ¿A dónde iremos primero? Las torres de cristal al norte, el mar infinito al este, las ciudades flotantes más allá del horizonte occidental. Al final todos se rieron en el espejo. Pero primero quiero encontrar a otros como yo, otros con la vieja magia. Mi abuela no puede ser la única que recordó pensamientos sabios. La construcción de una comunidad de usuarios de magia humana fortalecería el equilibrio. Verison inclinó sus alas, fijando rumbo hacia el norte. Puedo sentir otros seres mágicos a grandes distancias. Juntos los encontraremos. Mientras volaban por el aire fresco de la mañana, Meera sintió una profunda sensación de rectitud. Aquí era donde ella pertenecía. No está atrapada en un pueblo que teme sus diferencias, sino aquí en Dragonback, explorando un mundo lleno de maravillas y posibilidades. Pensó en los aldeanos que la habían expulsado, que la habían encerrado en la cueva del dragón, esperando que muriera. No podían saber que en realidad le estaban dando el mejor regalo de su vida, libertad, propósito y una asociación que trascendía los antiguos límites entre humanos y dragones.
3 días después, mientras acampaban en la ladera de una montaña lejos de East Hallow, Meera finalmente abrió la caja de su abuela. En el interior había un pequeño libro encuadernado en cuero descolorido, con sus páginas amarillentas por el paso del tiempo, y alrededor de él había una delicada cadena de plata con un colgante con forma de ala de dragón. ¿Qué es? Verison preguntó, observando cómo Meera levantaba cuidadosamente el libro de su caja. Un diario, dijo Meera, abriéndolo por la primera página. Sus ojos se abrieron mientras leía las primeras líneas. Pertenecía a mi tatarabuela. Ella también era una jinete de dragón. Ella miró a Verison con asombro. Ella conocía a tu abuelo. Los ojos del dragón brillaron con sorpresa e interés. La alianza se ha mantenido en secreto y luego se ha transmitido de generación en generación a través de su linaje familiar. Así parece. Meera pasó las páginas con reverencia, escaneando la pulcra escritura que detallaba hechizos, conocimientos sobre dragones, mapas de lugares ocultos y relatos de aventuras en tierras lejanas. Ella escribe que cada pocas generaciones nace un niño con la magia antigua lo suficientemente fuerte como para renovar el vínculo. A ese niño se le dan ciertas señales que debe observar y ciertas habilidades que desarrollar. Ella miró a Verison. Mi abuela me estuvo preparando todo el tiempo. Y ahora la alianza se renueva. Verison dijo suavemente. Justo cuando el mundo más lo necesita. ¿Qué quieres decir? El dragón miró a lo lejos. Su expresión era preocupada. Se avecinan cambios. Los he sentido en las profundas corrientes de magia que fluyen por el mundo. Desestabilizaciones y desequilibrios que preceden a los grandes trastornos. Él volvió a mirar a Meera. La antigua alianza entre dragones y humanos se formó para proteger al mundo de tales amenazas. Parece que tal vez tengamos que hacerlo otra vez. Meera apretó el diario contra su pecho, sintiendo el peso de esta nueva responsabilidad. Pero en lugar de miedo, sintió una creciente determinación. Con Verison a su lado y el conocimiento de sus antepasados para guiarla, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Entonces será mejor que sigamos aprendiendo, dijo ella sosteniendo el colgante. A la luz del fuego, las alas plateadas del dragón parecían casi vivas, atrapando y reflejando las llamas. Tengo la sensación de que vamos a necesitar todo el conocimiento y poder que podamos reunir. Verison bajó la cabeza hasta que sus ojos quedaron al nivel de los de ella, su mirada ámbar era intensa. Juntos, pequeña bruja. Pase lo que pase lo afrontamos juntos. Juntos, Espejo estuvo de acuerdo, extendiendo la mano para tocar suavemente su hocico escamado. Dragón y humano tal como estaba destinado a ser. Mientras continuaban su viaje en los días y semanas siguientes, Meera a menudo pensaba en la cueva donde había comenzado su historia. El lugar donde personas asustadas e ignorantes la habían encerrado, creyendo que la condenaban a muerte. En cambio, sin saberlo, la habían puesto en el camino hacia su verdadero destino. A veces lo peor que te puede pasar puede resultar lo mejor que te haya pasado jamás. A veces, ser expulsado es el primer paso para encontrar donde perteneces realmente. Y a veces lo que parece un final es en realidad solo el comienzo de una aventura mucho mayor. Muy por encima del mundo, con las alas de Verison abiertas bajo el sol y el viento en su cabello, Meera finalmente entendió lo que significaba la verdadera libertad. No es la ausencia de vínculos, sino la presencia de los correctos. No estar sola, sino estar conectada a algo más grande que ella misma. No huyendo de su poder, sino abrazándolo plenamente. Usándolo para proteger, sanar y crear. Encontrarían a otras como ella. Reconstruirían la antigua alianza. Afrontarían cualquier amenaza que surgiera. Y lo harían todos juntos, humanos y dragones, tal como lo habían hecho sus antepasados antes que ellos. Y si el anciano Cuerno Blanco y los de su clase alguna vez regresaran con sus cazadores, su miedo y su pólvora negra, descubrirían que la muchacha que habían encerrado en la cueva del dragón ya no era una víctima para sacrificar, sino una fuerza a tener en cuenta, una bruja de la antigua magia, una jinete de dragón, una defensora del equilibrio. Habían querido romperla. En cambio,
La ayudaron a convertirse en quien siempre estuvo destinada a ser. Y ese era un poder que ninguna cueva podía contener, ninguna montaña podía enterrar, ningún miedo podía disminuir. Eso fue magia en su forma más pura. Y eso fue solo el comienzo. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu like y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.